El día de Acción de Gracias, mi nuera me arrojó un plato, porque me negué a que sus padres se mudaran a mi casa. «¡Viejo egoísta!», gritó. Mi hijo añadió, «Ya no eres mi padre». Sonreí, me levanté y llamé a mi hermano. «Todo está como dijiste, activa el plan. Antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios dónde nos escuchas». El silencio en la mesa parecía deliberado, ensayado. Había traído vino, un buen cabernet y una tarta de nueces pecanas de la pastelería que a Herbert le encantaba de niño. Ambos permanecían intactos sobre la encimera de la cocina. Beulah trinchó el pavo con precisión mecánica, la mandíbula apretada. Herbert evitaba mirarme a los ojos. Algo andaba mal. Lo presentí en cuanto crucé la puerta 20 minutos antes. La casa, una modesta vivienda de alquiler en Tempe a la que se habían mudado hacía 6 meses, olía bien, parecía normal. Pavo asado, batatas, el típico banquete de Acción de Gracias. Pero la temperatura era totalmente inadecuada, fría, a pesar del calor sofocante de Arizona en el exterior. «Pásame los panecillos, por favor», dije manteniendo un tono neutral. Herbert forcejeó con la cesta, casi la deja caer. Le temblaban ligeramente las manos al colocarla junto a mi plato. Beulah lo observaba con la intensa concentración de un adiestrador que sigue a un perro entrenado en acción. «Tu padre pidió panecillos, Herbert». Su tono era suave como la seda sobre el acero. «Cierto, perdón. Aquí tienes, papá». Tomé una. La unté con mantequilla lentamente. 35 años como fiscal me enseñaron paciencia. Me enseñó a esperar a que los sospechosos se delataran. Fuera lo que fuese, tarde o temprano se sabría. Siempre acababan contándotelo. No pudieron evitarlo. Beulah dejó el cuchillo. «Mis padres están empacando sus cosas para mudarse a tu casa». El cuchillo de mantequilla se detuvo a la mitad del panecillo. Levanté la vista. «¿Disculpe? Van a perder su apartamento». Lo dijo como si hablara del tiempo, con naturalidad y seguridad. «Tu casa tiene mucho espacio. Se mudarán a mediados de diciembre». No es una pregunta. No es una petición. Es una afirmación categórica, pronunciada con la seguridad de alguien que cree que la decisión ya está tomada. «Mi casa no es un hotel para extraños», dije. El tenedor de Beulah se quedó congelado en el aire. «¿Extraños? Son mis padres, tu familia. Mi familia no toma decisiones sobre mi propiedad sin consultarme primero». El ambiente cambió. Herbert se aclaró la garganta. Un sonido nervioso que resonó en el repentino silencio. Miró a Beulah, luego a su plato, luego en algún momento, por encima de mi hombro izquierdo, a cualquier parte menos a mí. «Papá, vamos». Su voz sonó débil, alargada. «Es solo temporal. Necesitan ayuda urgentemente. Y tienes 4 habitaciones vacías». «Yo tengo 4 habitaciones que pagué». Dejé el tenedor con cuidado. Lo alineé con el borde de mi plato. «Eso no me obliga a alojar a nadie. Eso no es justo». Herbert se sonrojó. La familia se ayuda entre sí. Me giré para mirar a mi hijo detenidamente, por primera vez esa noche. Lo observé detenidamente. Vi al chico que solía construir maquetas de aviones en la mesa de la cocina, el que me llamaba después de cada examen de la Facultad de Derecho para que analizara sus respuestas. Ese chico ya no estaba. El hombre sentado frente a mí había tomado decisiones diferentes. Había elegido una alianza distinta. «¿Qué ha hecho Herbert exactamente por usted?». Mantuve la voz firme, profesional, voz de juez. Beulah abrió y cerró la boca. No tenía respuesta. Porque no la había. Mi hijo vivía en mi casa de Scottsdale, la que compré tras 3 décadas persiguiendo a ladrones y mentirosos, y a gente que se apropiaba de lo ajeno. Había vivido allí gratis durante 4 años. 4 años pagando la hipoteca. 4 años pagando impuestos sobre la propiedad, seguros y reparaciones. 4 años en los que él me prometió que era algo temporal, hasta que se estableciera, hasta que ahorraran lo suficiente para tener su propia casa. 4 años de mentiras. ¿Estás sola en esa casa tan grande? Beulah se inclinó hacia adelante, intentando otro enfoque. Su voz se suavizó artificialmente, recubierto de falsa preocupación. ¿Para qué necesitas 4 habitaciones? Morirás solo ahí. Cómo vivo y dónde muero es mi decisión. Estás siendo cruel. La ternura se esfumó. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pide. La familia no exige. Vi cómo su rostro se transformaba. La máscara se deslizó y debajo vi algo feo,
arrogancia, un privilegio puro y descarado. ¿Qué esperaba que me doblegara? Esperaba gratitud por permitirle seguir explotándome. Esperaba un anciano que no se defendiera. Herbert se movió en su asiento, acercándose a su esposa. De repente, la distancia física entre nosotros se sintió enorme, insalvable. Él asintió, mostrando un acuerdo silencioso en cada gesto. «Tienes que admitirlo», dijo en voz baja. «La casa es grande para una sola persona. Trabajé 35 años para conseguirla». Sostuve su mirada. «No tengo por qué admitir nada». La pregunta se cristalizó en mi mente mientras los miraba al otro lado de la mesa. La cautela con la que Beulah había formulado su anuncio, la falta de sorpresa en el rostro de Herbert cuando me negué, el tono ensayado de sus argumentos. Nunca pensaron irse de mi casa, ¿verdad? Esto no se trataba de ayudar a los padres de Beulah. Se trataba de control, de tomar lo que creían que les correspondía, sobre un anciano que debería conocer su lugar y aceptar las migajas de dignidad que le permitieran. Dejé la servilleta junto al plato, con movimientos precisos y controlados. El pavo se había enfriado en el tenedor. El vino que había traído seguía sin abrir en la cocina. Ya nada de eso importaba. El rostro de Beulah se ensombreció mientras me observaba. «Eres un viejo egoísta», dijo con cada palabra cayendo como una piedra. «Lo tienes todo y no das nada. Miré a mi hijo. Esperé a que hablara. Esperé a que recordara quién lo había criado, quién había pagado su educación, quién le había dado un techo cuando lo necesitaba. Esperé alguna señal del niño que solía estar allí». Herbert apartó la mirada. El silencio se extendió entre nosotros, denso y opresivo. Afuera, en algún lugar del barrio de Tempe, unos niños reían. Un perro ladró. Sonidos normales, típicos de una familia normal en acción de gracias. Dentro de esa habitación, algo se había roto y no tenía arreglo. Esperaban que me derrumbara, que pidiera disculpas, que cediera ante el peso de su juicio y su certeza de que sabían mejor que yo cómo debía vivir mi vida. No me conocían en absoluto. Beulah se inclinó sobre la mesa, alzando la voz. «Estás sola en esa casa. ¿Para qué necesitas 4 habitaciones? Morirás sola allí. Cómo vivo y dónde muero es mi decisión», repetí, manteniendo un tono monótono. «Estás siendo cruel», señaló con el tenedor enfática y enfadada. «Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pide. La familia no exige». Herbert volvió a aclararse la garganta, con ese mismo sonido nervioso. «Papá, tienes que admitir que la casa es grande para una sola persona». Me giré para mirarlo. Trabajé 35 años en esa casa. No tengo por qué admitir nada. Solo digo que compartir no te haría daño. No voy a compartir. Esa es mi respuesta definitiva. El rostro de Beulah se puso rojo como un tomate. Se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo. «Eres un viejo egoísta. Lo tienes todo y no das nada». Me quedé sentado impasible. «Le di a tu marido 4 años de vivienda gratis. Eso ya es algo». La verdad me golpeó como una bofetada. La expresión de Beulah se contrajo, furia y vergüenza luchando en su rostro. Herbert miraba su plato, la pared, cualquier cosa menos a nosotros dos. «Viejo egoísta», gritó Beulah. Extendió la mano de golpe y agarró el plato. El tiempo pareció ralentizarse mientras lo levantaba por encima del hombro, con la comida aún encima y la salsa chorreando. Me incliné hacia un lado. El plato pasó volando junto a mi cabeza, tan cerca que sentí el desplazamiento del aire. Estalló contra la pared detrás de mí. Fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo. Un trozo de pavo se deslizó por el papel pintado. Salsa de tomate salpicada en un amplio arco. Nadie se movió. Nadie pidió disculpas. Herbert se quedó mirando los trozos rotos en el suelo, con una expresión indescifrable. Beulah permanecía de pie, jadeando, con el pecho agitado y los puños apretados a los costados. No había remordimiento en su rostro, solo furia justificada. El silencio resonó más fuerte que el estruendo. Me enderecé en la silla, me ajusté el cuello de la camisa. Mi corazón latía con calma, sin sobresaltos. Llevaba décadas procesando a delincuentes violentos. Había visto cosas peores que un plato lanzado, mucho peores. Esto era teatro, teatro amateur además. Herbert por fin levantó la vista. No iba dirigido a mí, sino a su esposa. Entre ellos existió una comunicación tácita. Se puso de pie lentamente. Se acercó a ella y se colocó hombro con hombro.
un frente unido. Cuando habló su voz era fría, ensayada, las palabras le salieron fluidas, como si las hubiera ensayado. No me llames más hijo. Lo miré a los ojos y esperé. No eres mi padre. Ahí estaba, la última carta jugada, la manipulación definitiva. Esperaba lágrimas, súplicas. Esperaba que un anciano desesperado por el amor de su hijo se derrumbara ante el peso del rechazo. Si así lo quieres, dije en voz baja. Herbert parpadeó desconcertado. Ese no era el guión. Bula apretó los labios en una fina línea. Me puse de pie, con movimientos deliberados y controlados, y empujé la silla hacia atrás debajo de la mesa, por costumbres fruto de toda una vida de disciplina. Caminé con calma hacia la cocina, sin prisas, sin tropezar. Mis piernas estaban firmes, mis manos no temblaban. Detrás de mí oía a Bula susurrarle algo hiriente a Herbert, y a él susurrarle de vuelta. Creían haber ganado. Creían que el anciano se retiraba, derrotado. Se equivocaban. Saqué el móvil del bolsillo. Busqué el contacto de Alfred, mi hermano pequeño, el notario y abogado inmobiliario, el que me había advertido hacía 6 meses, cuando Herbert y Bula se mudaron de mi casa de Scottsdale sin entregarme las llaves. El que me había dicho, «Amos, te están tomando el pelo. Déjame preparar algo, por si acaso». Me resistí entonces, esperando estar equivocada sobre mi propio hijo, esperando que la familia significara algo. No me equivoqué. La familia no significaba nada para Herbert. Ya no, el teléfono sonó 2 veces. Alfred contestó de inmediato. «¿Cómo te fue?» Su voz era cuidadosa, controlada, exactamente como predijiste. Mantuve la voz firme con naturalidad. «Activen el plan. La primera fase está completa. Mañana empezaré con el papeleo». A través de la puerta pude ver a Herbert y Bula observándome. Sus rostros habían cambiado. La incertidumbre se cernía sobre su ira. Esperaban llanto, gritos o intentos desesperados de reconciliación. En cambio, se encontraron con esto. Una llamada telefónica tranquila, fría eficiencia. Ninguna emoción. Bien, que se lo pregunten. Perfecto, le dije a Alfred y colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo y miré por la puerta a mi hijo y a su esposa. Estaban juntos, convencidos de que yo era el villano de su historia, que les debía algo más allá de lo que ya les había dado, que mi negativa a seguir siendo explotada me convirtiera en cruel. Que pensaran lo que quisieran. Las reglas del juego habían cambiado. Aún no lo sabían. Caminé hacia la puerta principal, atravesando el comedor sin prisa. Herbert dio un paso al frente, casi por instinto, y se detuvo. Bula lo agarró del brazo y lo retuvo. Mi mano encontró el pomo de la puerta. Lo giré despacio y abrí la puerta. El aire fresco del atardecer entró de golpe, trayendo consigo el aroma del mezquite y la salvia del desierto. A lo lejos, una sirena aulló. Sonidos típicos de un fénix. Mundo normal. Continuar fuera de esta burbuja de disfunción. «¡Papá!». La voz de Herbert se quebró ligeramente. Me detuve. Miré hacia atrás y le di una oportunidad más para ser el hombre que yo había criado. El hombre que distinguía el bien del mal. El hombre que no abandonaría a su padre solo porque su esposa se lo exigiera. No dijo nada más. Se quedó allí de pie con la mano de Bula apretándole el brazo, abriendo y cerrando la boca, como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Demasiado tarde, de todos modos. Crucé la puerta y salí a la noche de noviembre. Detrás de mí oí a Bula decir algo bajo y áspero. Oí la puerta cerrarse de golpe. Oí el cerrojo deslizarse hasta su sitio con un último clic metálico. Caminé hacia mi coche, un Camry de 10 años, fiable y pagado al 100%, y lo abrí con pulso firme. Me senté en el asiento del conductor. No arranqué el motor de inmediato. Simplemente me quedé allí sentado, respirando con calma, asimilando la situación. El dolor llegaría después, tal vez, o tal vez no. En ese momento, lo único que sentía era claridad. Una claridad fría y cristalina. Pasé décadas procesando a personas que creían que las reglas no se aplicaban a ellas. Personas que creían que podían robar y robar sin enfrentar consecuencias. Mi propio hijo pensaba que podía hacer lo mismo. Estaba a punto de descubrir lo contrario. Arranqué el motor y me alejé de la acera. Por el retrovisor, la casa de alquiler desapareció tras una hilera de palmeras. No volví a mirar atrás. La víctima había muerto en esa casa. La persona que se había marchado era otra completamente distinta. Alguien que comprendía que la venganza no se trataba de ira, se trataba de consecuencias.
de justicia. Asegurarse de que la gente afronte las consecuencias de sus decisiones. Fase 1 completada. Mañana Alfred comenzaría la fase 2, y Herbert no lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde. No dormí mucho esa noche. Al amanecer ya estaba vestido y conduciendo hacia el este, rumbo a Scottsdale. La ciudad estaba tranquila a las 7 de la mañana. El tráfico era fluido en el fin de semana de Acción de Gracias. La oficina de Alfred se encontraba en un pequeño complejo de oficinas cerca de Scottsdale Road. Ya había estado allí antes. Legalizaciones de documentos, conversaciones sobre planificación patrimonial. Esta visita fue diferente. Alfred tenía el café listo cuando entré. 2 tazas, solo. 3 carpetas gruesas, etiquetadas y organizadas, estaban sobre su escritorio. Levantó la vista e hizo un gesto hacia la silla que tenía enfrente. Llevo 6 meses preparándome para esta conversación. Hannah dijo. Me senté y acepté el café que me ofrecieron. ¿6 meses? Mencionaste que llevaban un tiempo en tu casa. Empecé a documentarlo. Abrió la primera carpeta. Facturas de servicios públicos. Todos los meses durante 4 años. Agua, luz, gas. Todo a su nombre. Todo pagado por usted. Las páginas estaban esparcidas sobre su escritorio como pruebas en un juicio. Mis pruebas. Mi dinero. Números. Había evitado mirarlos demasiado de cerca porque no quería ver lo que revelaban. Segunda carpeta. Declaraciones del impuesto predial. Usted ha pagado $9,200 anuales por esa casa. Ellos no han aportado nada. ¿Y el tercero? Un análisis del mercado de alquileres. Sacó comparaciones impresas. Viviendas similares en Scottsdale. 4 habitaciones, 3 baños. Tu superficie en metros cuadrados. Alquiler promedio. $2,800 al mes. Hice el cálculo automáticamente. 48 meses por $2,800. Más servicios. Aproximadamente 340 mensuales. Más los impuestos proporcionales sobre la propiedad. La cifra me dejó boquiabierto. $48,000, dijo Alfred en voz baja. Eso es lo que has subvencionado durante 4 años. De repente, el café tuvo un sabor amargo. Lo dejé a un lado. Nunca se firmó un contrato de alquiler. Alfred ya sabía la respuesta. No. Le dije a Herbert que podía quedarse temporalmente mientras ahorrábamos dinero. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que sonó esa idea. Se suponía que serían 6 meses. Alfred cerró las carpetas. Las apiló con precisión. Legalmente, son huéspedes que se quedaron más tiempo del permitido. No somos inquilinos con derechos. Esa es nuestra ventaja. ¿Qué recomienda? Aviso de desalojo. Estatutos revisados de Arizona, sección 33, 1368. 30 días para huéspedes sin contrato de arrendamiento. Claro y sencillo. Sacó un cuarto documento de su cajón. Ya lo he redactado. He revisado el lenguaje legal. Formal, definitivo. No hay lugar a malentendidos. También necesitará un abogado especializado en bienes raíces, continuó Alfred. Alguien que se dedique a los desahucios con regularidad. Tengo un nombre. Louis Hill. Sólida reputación. No te cobraremos de más. Configúralo. Alfred hizo la llamada esa tarde. A la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina de Louis Hill. Moderna, eficiente. Paredes repletas de libros de derecho inmobiliario. Luis era más joven de lo que esperaba. Tendría poco más de 40, pero su apretón de manos era firme y su mirada penetrante. Tu hermano me envió la documentación, dijo Luis yendo directo al grano. Sin contrato de arrendamiento es sencillo. Aviso de 30 días. Si no desocupan la propiedad, presentamos una demanda de desalojo judicial. ¿Cronograma? El alguacil entrega la notificación. Se crea un registro oficial. Si después de 30 días siguen allí, presentamos la denuncia. La fecha del juicio suele ser dentro de 5 a 7 días. Arizona favorece a los propietarios en estos casos. Quiero que esto se haga correctamente. No hay errores de procedimiento que puedan aprovechar. Louis sonrió levemente. Por eso se contrata a un abogado. Yo me encargaré de todo. El anticipo fue de $3,500. Extendí el cheque sin dudarlo. El 2 de diciembre amaneció frío y despejado. Louis se coordinó con la oficina del sheriff del condado de Maricopa. A las 2:17 de la tarde, un agente llamó a la puerta de mi casa en Scottsdale. Herbert contestó confundido. El agente le entregó el sobre sellado.
Le explicó de qué se trataba. Registró la hora de entrega, oficial, legal, irreversible. Luis me llamó 20 minutos después. Ya está hecho. Ya le notificaron. Anoté la fecha en mi calendario. 2 de enero, 30 días. Mi teléfono sonó menos de una hora después del servicio. Número desconocido, contesté. «Papá», la voz de Herbert se quebró. «Por favor, podemos solucionarlo. No hagas esto». Mantuve un tono neutral. «Profesional, tenías 4 años. Pagaremos el alquiler. Firmaremos el contrato de arrendamiento. Solo denos más tiempo. 30 días a partir del 2 de diciembre, después de esa audiencia». «¿Papá?» Colgué. El teléfono vibró inmediatamente. Mensajes de texto. «Bula», leí los 3 primeros. «Te arrepentirás. Le contaré a todo el mundo qué clase de persona eres. Estás destruyendo a tu familia». Bloqueé ambos números. El teléfono quedó en silencio. Minutos después Alfred llamó. «¿Intentaron contactarte?» Herbert llamó. Bula envió mensajes de texto amenazantes. «¿Respondiste?» «Brevemente». Entonces los bloqueé a ambos. Bien, la voz de Alfred denotaba satisfacción. «No respondas a nada más. Deja que el proceso legal siga su curso. Eso es precisamente lo que pienso hacer». Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana de la cocina. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto. No se trata del silencio opresivo de evitar verdades incómodas. Durante 35 años procesé a criminales. Aprendí que la justicia funciona cuando se siguen los procedimientos. Documenté todo. Dejé que el sistema hiciera lo que debía. Herbert y Bula tuvieron 4 años para comportarse como una familia. 4 años para mostrar gratitud, respeto, decencia humana básica. En cambio, me mostraron exactamente quiénes eran. Les creí. Ahora la ley estaba de mi lado. Y a la ley no le importan los berrinches, la manipulación ni las campañas en redes sociales. A la ley le importan los contratos, los derechos de propiedad y las pruebas documentadas. Los 3 tenían 30 días. La semana siguiente a la entrega del aviso de desalojo, mi teléfono empezó a sonar. Ni Herbert ni Bula. Los tenía bloqueados. Otras personas. Antiguos compañeros de trabajo. Conocidos lejanos. Gente con la que no había hablado en meses, preguntando si estaba bien. El primero fue Raymond, que se jubiló de la fiscalía 3 años antes que yo. «Hemos, vi algo en Facebook. Tu nuera publicó que los desalojaste. ¿Estás bien?» «Estoy bien, Raymond. Dice que los vas a tirar antes de Navidad. Lo dice de una forma bastante dura». Mantuve un tono neutral. «Es un asunto legal. Lo estoy gestionando adecuadamente». «Pero, ¿es cierto? De verdad, no tienes toda la historia. Confías en que la tengo». Silencio por su parte. «Bueno, solo quería asegurarme». Ese día recibí 3 llamadas más. 2 al día siguiente. Todas variaciones de la misma conversación. Todos me hacían preguntas basadas en la versión de los hechos de Bula. Siempre di la misma respuesta. Breve, objetiva y sin ponerme a la defensiva. Al tercer día, revisé el perfil público de Facebook de Bula a través de una cuenta de contactos en común. Ahí estaba. 3 párrafos de una narrativa cuidadosamente elaborada. Herbert aparece en una fotografía con semblante triste y la mirada baja. La publicación me retrató como un padre rico y despiadado que desaloja a su hijo con dificultades económicas justo antes de las fiestas. Etiquetas al final. Juanche Family, traición. Yaubel, abuso de ancianos. La ironía del último hashtag no me pasó desapercibida. Los comentarios a continuación iban desde el apoyo hasta el escepticismo. Algunos incluso se lo creyeron por completo. Otros hicieron preguntas que Bula no respondió. Cerré el navegador sin contestar. No iba a darle esa satisfacción. Cuando me llamó el siguiente conocido, alguien de mi antiguo barrio, modifiqué un poco mi respuesta. ¿Por qué antes de Navidad? ¿No podías esperar hasta enero? La notificación se entregó el 2 de diciembre. La fecha límite es el 2 de enero. Son 30 días, como exige la ley de Arizona. Aún así, me parece excesivo. Tienes derecho a tu opinión. Eso puso fin a la mayoría de las discusiones. Hechos, no emociones. Requisitos legales, no justificaciones personales. El 16 de diciembre, Alfred llamó. Herbert se puso en contacto conmigo. Quiere reunirse contigo. ¿De qué se trata? Dijo que habláramos, que buscáramos una solución. Esas fueron sus palabras. Consideré negarme. Luego lo reconsideré.
Una oportunidad más. Una última oportunidad para que Herbert diga lo que piensa como un hombre. De acuerdo. Cafetería en el casco antiguo. Jueves por la tarde. Las 3 en punto. Viene solo. ¿Estás seguro de que es prudente? Probablemente no. Pero escucharé lo que tenga que decir. El 18 de diciembre amaneció nublado y fresco. Llegué a la cafetería 5 minutos antes. Pedí un café solo. Me senté en una mesa de la esquina con vista despejada a la entrada. Herbert llegó puntualmente. Beulah entró detrás de él. Se me tensó la mandíbula, pero no me levanté. No me fui. Solo los observé acercarse. Herbert parecía nervioso. Beulah desafiante. Se sentaron. Herbert habló primero. Las palabras me salían a borbotones. Papá, por favor, escúchame. 6 meses más. Pagaremos 500 al mes. Firmaremos un contrato de arrendamiento oficial. Todo legal y en regla. Beulah añadió, eso es justo. Eso es razonable. Cualquier casero lo aceptaría. Di un sorbo a mi café. Que terminen. Entonces, ningún casero te habría regalado 4 años de alquiler. Herbert se sonrojó. Lo sabemos. Nos aprovechamos. Lo lamentamos. Pero pedimos 30 días. Si es necesario, iremos a juicio. Beulah se inclinó hacia adelante. 6 meses no es descabellado. Nos ofrecemos a pagar 500 al mes. Mantuve un tono de voz tranquilo. El precio de mercado de esa casa es de 2.800. Tu oferta es insultante. Es lo que nos podemos permitir. Entonces no te puedes permitir vivir allí. Herbert lo intentó de nuevo. Cometimos errores en acción de gracias. Estábamos emocionados. Dijimos cosas que no sentíamos. Me dijiste que yo no era tu padre. Lo decías en serio. Silencio. Herbert miró sus manos. El rostro de Beulah se ensombreció. Esto es venganza, dijo alzando la voz. Nos castigas porque te hemos herido los sentimientos. No, esto es una consecuencia. Aprende la diferencia. Se levantó bruscamente arrastrando la silla. Otros clientes se giraron. Eres un viejo amargado. No puedes aceptar que Herbert me eligiera a mí en lugar de a ti. Yo también permanecí impasible, tranquila y serena. Dejé un billete de $10 sobre la mesa, junto a mi café intacto. 2 de enero, dije mirando solo a Herbert. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí la voz de Beulah se elevó. Acusaciones que se mezclaban. Herbert no la siguió. No me defendió. No hizo nada más que sentarse allí, con los hombros caídos, derrotado. Salí por la puerta al frío aire de diciembre. Caminé hacia mi coche. Me senté un momento en el asiento del conductor antes de arrancar el motor. A través del cristal de la cafetería, pude ver a Herbert todavía en la mesa, con la cabeza entre las manos. Beulah estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, la cara roja y la boca moviéndose rápidamente. Probablemente me culpaba de su arrebato, de su situación, por todo menos por sus propias decisiones. No sentí nada, ni lástima, sin enfado, solo absoluta certeza. No se irían voluntariamente. Llegaría el 2 de enero y seguirían en mi casa. Yo seguiría creyendo que, de alguna manera, todo saldría a su favor. Seguiría pensando que cedería ante la presión social, el sentimiento familiar o el espíritu navideño. No lo entendieron. No se trataba de vacaciones, ni de emociones, ni de opinión pública. Se trataba de derechos de propiedad, límites legales y consecuencias de la explotación. El tribunal los obligaría a irse. Así de simple. Arranqué el motor y conduje a casa por las tranquilas calles de Scottsdale. Las casas que vi estaban decoradas con luces navideñas, coronas, adornos inflables, árboles que se veían desde las ventanas, familias normales preparándose para unas fiestas normales. Pasaría una Navidad tranquila a solas. Ya había pasado Navidades tranquilas antes. La verdad es que las prefería, sin dramas, sin falsas alegrías, sin fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Mi casa, mi verdadera casa, la que realmente habitaba sería un remanso de paz, limpio, mío. Y en enero, la casa de Scottsdale volvería a ser mía también. Todo, legalmente, por fin, para siempre. Llegó la Navidad y se fue. La pasé sola, lo cual me pareció perfecto. Al día siguiente, Alfred llamó. «Tienes que ver lo que encontré. ¿Puedes venir a la oficina?» Su tono me lo dijo todo. No eran buenas noticias.
El 27 de diciembre, me senté frente a Alfred mientras él extendía nuevos documentos sobre su escritorio. Esta vez, 3 carpetas, cada una más gruesa que la anterior. El café humeaba entre nosotros, intacto. He estado investigando las finanzas de Herbert, dijo Alfred, preparándome para posibles impugnaciones judiciales. Tienes que ver esto. Abrió la primera carpeta. Informes de crédito, 7 tarjetas de crédito distintas, todas cerca o al límite de su capacidad. Los saldos aumentaban constantemente. 8,000, 11,000, 13,000. Mis ojos se posaron en el total al final. 47,000 en deuda de tarjetas de crédito. Mantuve la calma. Eso es solo con las tarjetas de crédito. Alfred abrió la segunda carpeta. Préstamo para el Dodge Charger que conduce. Quedan 31,000. 3 pagos atrasados. Aviso de embargo con fecha del 15 de diciembre. Hice el cálculo automáticamente. 78,000 hasta ahora. Hay más. Alfred deslizó los extractos bancarios. Transferencias regulares a sitios de apuestas en el extranjero. 12,000 en 2 años, según mi registro. Póker online. Apreté con fuerza los bordes de la carpeta. Herbert tenía problemas con el juego. ¿Cómo no me había dado cuenta? «Porque no estabas mirando», dijo Alfred, leyendo mi expresión. Le dio bien. Probablemente también le dio desde bula al principio. 90,000 de deuda. La cifra parecía obscena. Aún no hemos terminado. Alfred sacó una solicitud de préstamo de la tercera carpeta. Bula solicitó un préstamo personal de 18. a nombre de Herbert el año pasado. El propósito declarado fue la inversión empresarial. Examiné la firma. ¿Lo sabía? Alfred se encogió de hombros. Esa firma parece sospechosa. Quizá me convenga un grafólogo, pero dudo que importe ahora. Me enseñó recibos grapados al dorso. Cursos para influencers de Instagram, seminarios de marketing, programas de coaching motivacional. $18,000 en 4 meses. Todo perdido. 108,000. Dejé el documento con cuidado. Deuda conjunta. Eso es catastrófico para 2 personas con los ingresos que tienen. Alfred hizo una pausa, y su expresión se ensombreció aún más. Pero hay una cosa más, la peor. Sacó de su cajón una carpeta aparte, marcada como crítica con tinta roja. Dentro había una solicitud de refinanciación de hipoteca, fechada en junio de 2023. Mi dirección aparecía en la parte superior. Bajé rápidamente hasta la información del solicitante. Herbert Wright. Figura como copropietario. Mi visión se nubló. ¿Qué es esto? Intentó refinanciar tu casa. Solicitó una refinanciación con retiro de efectivo de $400,000. Alegó ser copropietario. El banco le exigió documentos que acreditaran la propiedad del inmueble. No pudo proporcionarlos. La solicitud fue rechazada en 2 semanas. Volví a leer el formulario, esta vez con más calma. Cada línea se sentía como una traición, escrita con tinta. Mi hijo había intentado robarme la casa, no pedírmelo, no hablar de ello. ¿Robar? De hecho, presentó una denuncia. Mi voz me sonaba lejana. Sí, y cuando fracasó, Alfred se inclinó hacia adelante. Piensa en la cronología. Junio de 2023, refinanciación rechazada. Para finales de 2023, se hablaba de que los padres de Beulah se mudarían, sumando más ocupantes y, por ende, más derechos sobre la propiedad. Todo encajaba a la perfección. Estaba planeado todo, creo que sí. 4 años estableciendo la residencia. Luego intentaron refinanciar la hipoteca. Al fracasar, necesitaban otra estrategia. Cuantas más personas vivan en la casa, más difícil será el desalojo. Esto refuerza cualquier reclamación futura. Me levanté y caminé hasta la ventana de Alfred. Abajo, la calle Scottsdale tenía tráfico normal. Gente normal que llevaba una vida normal, sin descubrir que sus hijos llevaban años planeando el robo. Nunca tuvieron intención de irse, dije en voz baja. ¿No? ¿Y si hubieras muerto primero? Alfred no terminó. No hacía falta. Si yo hubiera muerto, habrían reclamado la casa como suya. 4 años de residencia, sin acuerdo escrito, posesión como 9/10 partes de la ley. Habrían combatido cualquier impugnación legal de la herencia.
Lo habrían enfrascado en litigios durante años. Me volví hacia Alfred. ¿Qué más necesito saber? Eso es todo. La deuda está documentada. El intento de refinanciamiento está documentado. El patrón de juego está documentado. Si intentan alegar dificultades económicas ante el tribunal, tenemos pruebas de por qué se encuentran en esa situación. ¿Necesitaremos esto para la audiencia de desalojo? Probablemente no. El desalojo es sencillo. Sin contrato de arrendamiento, sin alquiler pagado con el aviso correspondiente. Pero si hacen acusaciones contra ti o intentan alegar algún acuerdo verbal. Alfred golpeó las carpetas. ¿Tenemos munición? Recogí las carpetas, cada una un arma para la batalla que se avecinaba. Mi café se había enfriado. No lo había tocado. No saben que tienes todo esto, dijo Alfred acompañándome a la puerta. Bien, creen que solo están luchando contra un desahucio. Lo miré. No están luchando contra un desahucio. Están luchando contra un fiscal con 35 años de experiencia, preparando casos contra quienes se apropian de lo ajeno. Alfred sonrió con amargura. Luis presentó la documentación judicial ayer. La audiencia es el 16 de enero. Estaré listo. Conduje a casa por calles tranquilas después de las fiestas. Los adornos navideños aún colgaban de las casas, con un aspecto cansado y algo triste. La época de alegría y unión familiar había terminado. La realidad se imponía. En mi sala extendí las carpetas de Alfred sobre la mesa de centro y revisé cada documento una y otra vez. Los extractos de las tarjetas de crédito mostraban un uso sistemático del límite máximo. Las transferencias para apuestas, puntuales como un reloj. Los recibos del curso de influencers, cada uno más absurdo que el anterior. La solicitud de refinanciamiento con su descarada mentira. Mi hijo debía $108,000. Mi hijo tenía ludopatía. Mi hijo intentó robarme la casa. Estos eran hechos documentados, verificados, hechos innegables. El Herbert que yo había criado, el chico que construía maquetas de aviones, que llamaba después de los exámenes, que una vez tuvo integridad. Ese Herbert ya no existía. Si es que alguna vez existió, este Herbert, el que se revela en estos documentos, era alguien que no conocía. Alguien a quien no quería conocer. La fecha del juicio era el 16 de enero, dentro de 19 días. Estaría preparado. Estaba más que preparado. Las 2 semanas entre Año Nuevo y la audiencia se hicieron eternas. Repasaba los documentos cada noche. Luis preparó nuestro caso. El 16 de enero me vestí con mi traje de juez, el mismo que había usado durante 35 años, y conduje hasta el centro. Llegué al juzgado a las 8:20. Luis esperaba cerca de la puerta de la sala del tribunal, con el maletín a su lado. ¿Listo?, preguntó. Asentí. A través de la ventana del pasillo vi llegar a Herbert y Bula al estacionamiento. Incluso desde esa distancia, la tensión era palpable. Bula hizo un gesto brusco. Herbert se dejó caer de hombros. Entraron al edificio a las 8:45. Bula me miró a los ojos inmediatamente. Emanaba puro odio. Herbert ni siquiera me miraba, solo tenía la vista fija en el suelo, con las manos metidas en los bolsillos. El alguacil llamó a nuestro caso a las 9:03. Dentro la sala del tribunal era exactamente lo que esperaba. Un tribunal civil estándar. El estrado del juez. 2 mesas, pocos asientos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Todo era beige, oficial e impersonal. Perfecto. El juez Martínez revisó el expediente y luego levantó la vista. Se trata de una demanda de desahucio por ocupación ilegal. Señor Wright, usted está representado por un abogado. Señor y señora Wright, ustedes se representan a sí mismos. Herbert asintió. Sí, su señoría. ¿Desean los demandados responder a la demanda de desahucio? Bula se puso de pie de inmediato. Vestía con esmero, una blusa discreta, maquillaje discreto que resaltaba sus ojos para inspirar la mayor simpatía posible. Señoría, mi suegro prometió que siempre cuidaría de nosotros. Confiábamos plenamente en él. Su voz se quebró justo a tiempo. Nuestros hijos dependen de su abuelo. Este desalojo los traumatizará emocionalmente. El juez Martínez revisó el expediente. ¿Cuántos menores residen en la propiedad? Bula dudó.
Todos, quiero decir, emocionalmente son como sus hijos. Pregunté sobre los menores que viven en la propiedad. En el expediente no figura ningún dependiente menor de 18 años. Quise decir, por favor, siéntese, señora Wright. Bula se sentó sonrojándose. La primera mentira quedó al descubierto en 3 minutos. Mantuve una expresión neutral, pero una sensación de satisfacción me invadió. Louis se puso de pie. Señoría, seré breve. La evidencia es clara. Presentó las pruebas de forma metódica, escrituras de propiedad que acreditan la titularidad total de Amos Wright. Facturas de servicios públicos de los últimos 4 años, todas pagadas por el demandante. Extractos bancarios que demuestran que no se ha recibido ningún pago de alquiler de los demandados. El aviso de 30 días, debidamente entregado el 2 de diciembre por el alguacil del condado de Maricopa, incluye un acuse de recibo firmado. Los acusados son huéspedes que se quedaron más tiempo del permitido, concluyó Louis. El artículo 33.168 de los estatutos revisados de Arizona es claramente aplicable. La ley es inequívoca. El juez Martínez revisó los documentos. La sala quedó en silencio, salvo por el murmullo de las páginas al pasar. Transcurrieron 20 minutos. Observé a Herbert mirar fijamente sus manos. Observé cómo Bula apretaba la mandíbula cada vez con más fuerza. Finalmente, el juez levantó la vista. Multé al demandante. Se ordena a los acusados que desalojen el inmueble en un plazo de 5 días, a más tardar el 21 de enero. El alguacil supervisará el desalojo si fuera necesario. Herbert se puso de pie bruscamente. Señoría, ¿podríamos tener 30 días más? No tenemos a dónde ir. Usted tenía 30 días. Ignoró la notificación legal. Pensábamos que podríamos llegar a un acuerdo con mi padre. Pero así no funcionan las leyes de desahucio. El aviso era correcto. Venció el plazo. Se denegó la solicitud de prórroga. La voz de Herbert se quebró. Pero no tenemos dónde ir. El mazo golpeó. Deberías haber considerado eso antes de ignorar una orden de desalojo. 5 días, siguiente caso. Bula estalló. ¡Esto no ha terminado! Eres un monstruo. Se giró bruscamente hacia mí. Te arrepentirás. Me puse de pie y la miré fijamente a los ojos. Mi voz salió firme y clara. No, no lo haré. Estás destruyendo a tu familia. Me giré hacia Louis ignorándola por completo. ¿Cuándo tienen que irse? El 21 de enero. El sheriff supervisará si es necesario. Detrás de nosotros Bula seguía gritando. El alguacil se acercó a ella. Herbert la agarró del brazo y la arrastró hacia la salida. Su voz resonó por el pasillo, incluso después de que se cerrara la puerta de la sala. Louis recogió las pruebas. Todo salió exactamente como se esperaba. Sí, así fue. 5 días después, llegó el 21 de enero, un día frío y soleado. Llegué a mi casa en Scottsdale a las 9:30. El coche del sheriff ya estaba allí, con 2 agentes de pie en el césped. Señor Wright, el agente de mayor rango revisó su portapapeles. Estamos aquí para supervisar el desalojo. Solo tienes que observar y confirmar cuando se hayan ido. Asentí quedándome cerca de mi coche, manteniendo la distancia. A las 10, Herbert y Bula salieron con la primera tanda de cajas. Una camioneta de alquiler estaba estacionada en la entrada, con el sedán de Bula al lado. Trabajaban en un silencio tenso, cargando cajas y muebles. 2 horas para el primer viaje. Regresaron a la 1 para la segunda carga. Esta vez había menos muebles, sobre todo cajas. A las 3 el camión estaba cargado. Herbert se acercó. Me enderecé, preparado para cualquier cosa. ¿Papá? Su voz era apenas audible. Lo siento, por todo. Adiós, Herbert. ¿No podemos? Adiós. Su rostro se descompuso. Sigo siendo tu hijo. Lo miré fijamente por lo que supe que sería la última vez. No, no lo eres. Desde la camioneta Bula gritó. Herbert, vámonos. Él se dio la vuelta. Subió al asiento del copiloto. La camioneta salió del camino de entrada, seguida por el sedán de Bula. Se alejaron en coche hacia Tempe, hacia el pequeño apartamento de sus padres, hacia la vida que habían construido sobre mentiras y deudas. El subcomisario se acercó. La propiedad es suya de nuevo, señor. Anotaremos la hora 15:17. Me entregó un sobre. Llaves nuevas. Las cerraduras se cambiaron a petición de su abogado. Gracias. Los agentes se marcharon. Su vehículo desapareció calle abajo. Me quedé solo en la entrada de la casa. Miré mi casa. Por fin es mía otra vez.
Abrí la puerta principal con la llave nueva. Entré, vacío. No habían dejado nada atrás excepto polvo y silencio. Las paredes guardaban ecos de sus 4 años, discusiones de las que no fui testigo, mentiras de las que no oí, planes en los que casi caí víctima. Recorrí cada habitación, sala, cocina, dormitorios, baño, todo vacío, todo mío. Gané la batalla legal, recuperé la casa, se hizo justicia, pero de pie en esa sala vacía, comprendí algo con claridad. Había cambiado a un hijo por justicia. Algunos dirían que era un precio demasiado alto. Yo no era uno de ellos. La casa se sentía diferente ahora. Vacío, sí, pero también limpio. Mío otra vez. Pasé la primera semana después del desalojo limpiando a fondo su presencia, repintando el dormitorio principal, cambiando la alfombra de la sala. A principios de febrero, estaba listo para la siguiente fase. Alfred me llamó el 3 de febrero. Era hora de hablar de la indemnización. Esa tarde fui en coche a su oficina. Tenía preparadas unas hojas de cálculo, organizadas en columnas impecables. 4 años, 48 meses, cada dólar documentado. Precio de mercado para una casa como la suya, dijo Alfred señalando la primera columna. $2,800 al mes, por 48 meses. Lo calculé automáticamente. 134,000. Más los servicios públicos, 340 mensuales. Eso suma otros $16,000. Impuestos sobre la propiedad, parte proporcional durante 4 años, $36,800. El total figuraba al final de la página, 187,520. Eso es la mitad del valor de mi casa, dije. Casi la mitad, confirmó Alfred. Ahora, la cuestión no es cuánto se llevaron, sino cuánto podemos recuperar en realidad. Están arruinados. Exacto. Luis sugiere que los demandemos por $50,000. Lo suficientemente sustancial como para tener importancia. Lo suficientemente pequeña como para que puedan pagarla a plazos. Crea una sentencia que los perseguirá durante décadas. Analicé las cifras. Habían robado $187,000. Los demandaríamos por $50,000. La diferencia les pareció una misericordia que no merecían. Pero Alfred tenía razón. No se puede sacar sangre de la piedra. Preséntala, dije. Luis presentó la demanda civil el 10 de febrero. Enriquecimiento injusto. La ley de Arizona lo reconocía claramente. Se beneficiarían a mi costa, sin justificación legal. La tasa judicial era de $349. La notificación procesal se realizó a través de un notificador profesional. El 15 de febrero, ambos demandados fueron notificados oficialmente. El plazo comenzó a correr. Las llamadas comenzaron 2 días después. Raymond primero. Amos, Herbert me llamó. Está desesperado por hablar contigo. No podéis encontrar una solución. No tengo nada que decirle. Es tu hijo. Era mi hijo. Ahora es demandado en un juicio civil. Mi abogado se encarga de la comunicación con los demandados. ¡Qué frío! ¡Qué apropiado! Raymond colgó. Esa semana recibí 2 llamadas más. De un antiguo vecino. De un excompañero de trabajo. Todos con el mismo mensaje. Herbert quería hablar, quería negociar. Pedía clemencia. Mi respuesta siempre fue la misma. Esto es un asunto legal. Mi abogado se está encargando del asunto. Las llamadas cesaron tras el tercer intento. La noticia se difundió con bastante rapidez. Amos Wright no iba a cambiar de opinión. El 18 de febrero, Alfred recibió una carta certificada. Me llamó inmediatamente. Paula me envió una carta. 3 páginas. Amenazas en su mayoría. ¿Qué tipo de amenazas? Va a apelar todo. Dice que los estás acosando. Dice que va a contratar a un abogado de verdad. Hizo una pausa. ¿Debo responder? Profesionalmente, ¿debo informarle que las apelaciones cuestan dinero? La respuesta escrita de Alfred fue de un párrafo. Le pedí que me lo leyera. Señora Wright puede apelar o contratar a otro abogado. Tenga en cuenta que las apelaciones desestimadas generarán costas judiciales adicionales, las cuales se le podrán imputar. No volvió a escribir. El 25 de febrero llegó frío y despejado. Estaba leyendo en mi sala a las 11:40 cuando oí gritos en el exterior. Me acerqué a la ventana. Herbert estaba de pie en la acera, iluminado por la farola. «Papá, sé que estás ahí. Por favor, solo háblame». Las luces de los vecinos se encendieron. La señora Chen, al otro lado de la calle, miró a través de las cortinas.
La voz de Herbert resonó en el tranquilo barrio, desesperada y pastosa. No abrí la puerta. No le grité. Cogí el teléfono y llamé al 911. Había un hombre fuera de mi casa gritando y negándose a irse. La policía llegó en 6 minutos. 2 agentes. Para entonces Herbert lloraba suplicándoles: «Ese es mi padre. Solo quiero hablar con él». Un agente vino a mi puerta. «¿Conoce a este hombre, señor?» «Herbert Wright, mi ex hijo. Estamos involucrados en un litigio civil. No quiero tener contacto con él. Le daremos una advertencia. Si regresa, llame de inmediato. Quizás le convenga solicitar una orden de alejamiento. Lo consultaré con mi abogado». «Gracias, agente». Acompañaron a Herbert hasta su coche y lo vieron marcharse. El informe policial llegaría por correo en 3 días. Informe número 25043892. Otro documento para el archivo. Cerré la puerta, la aseguré y activé la alarma. Por la ventana, vi cómo las luces traseras del coche patrulla desaparecían calle abajo. Herbert se había convertido en alguien a quien no reconocía, o quizá en alguien que siempre había sido, finalmente revelado. La audiencia civil estaba programada para el 5 de marzo. 3 semanas más. Volví a mi libro. Ahora estaba en manos de la justicia. Podía dejar que siguiera su curso. La semana posterior al incidente de medianoche transcurrió sin incidentes. Llegó el 5 de marzo. La audiencia civil. Me encontré con Louis en el vestíbulo del Tribunal Superior a las 8:30. Llevaba un maletín que no había visto antes, más densa. «Nuevas pruebas», dijo. «The Discovery. Tienes que ver esto». Encontramos un banco en el pasillo. Louis sacó unas copias impresas. Correspondencia por correo electrónico. El encabezado decía: «Venta futura de propiedad. Scottsdale». Louis explicó los correos electrónicos de Beulah con un agente inmobiliario. Octubre de 2023. Leí el primer mensaje. Palabras de Beulah: «Cuando mi suegro fallezca, habrá que vender la casa. Valor estimado, $850,000. Espero recibir al menos la mitad, posiblemente más». La respuesta de la agente trataba sobre comisiones, el momento oportuno para comprar en el mercado y recomendaciones para la puesta en escena de la vivienda. «Estaba planeando mi funeral», dije en voz baja. Ella planeaba sacar provecho de ello. La sala del tribunal era formal. Revestimiento de madera, estrado elevado, taquígrafo judicial. El juez Martínez presidió la audiencia, el mismo juez del juicio de desahucio. Me reconoció con un breve gesto de cabeza. Louis presentó las pruebas de forma metódica. El cálculo financiero, la sentencia de desahucio que establecía la validez del caso, luego la devastadora nueva evidencia. Anexo M. Solicitud de refinanciamiento de Herbert de junio de 2023, en la que alega ser copropietario. Anexo N. Correspondencia por correo electrónico de Beulah con el agente inmobiliario. El juez Martínez leyó los correos electrónicos en voz alta, endureciendo su voz con cada línea. «Señora Wright, escribiste estos correos electrónicos hablando sobre la venta de la propiedad en 2847 Desert Vista Drive». Beulah, pálida. Eso solo era explorar opciones. ¿Opciones para vender una propiedad que no te pertenece? Habría sido propiedad familiar. No es propiedad familiar, es propiedad exclusiva del señor Amos Wright. ¿Tenía usted permiso para hablar de su venta? Silencio. Luego en voz baja. No. Su abogado, que no tenía mucho que ofrecer, no tenía defensa alguna contra los documentos ni contra sus propias palabras. El juez Martínez revisó las pruebas durante 20 minutos. La sala quedó en silencio, salvo por el crujido de los papeles. Finalmente habló. Este tribunal constata un claro patrón de explotación financiera. Los acusados abusaron sistemáticamente de la generosidad del demandante. Intentaron una refinanciación fraudulenta y planearon el robo de sus bienes tras la muerte prevista del demandante. Herbert miró al suelo. Beulah se quedó paralizada. Si bien el demandante solicita $50,000, este tribunal otorga $42,000 en concepto de daños compensatorios, pagaderos a razón de $1,750 mensuales durante 24 meses. El abogado de Herbert se puso de pie. «Su señoría, dicha cantidad representa aproximadamente el 45% de los ingresos netos mensuales del demandado Herbert Wright». «Lo sé». La expresión del juez Martínez permaneció impasible. Quizás debería haberlo pensado antes de intentar estafar a su padre.
Se autoriza el embargo de salario en caso de impago. Siguiente caso. El mazo golpeó. A la salida del juzgado, Herbert se me acercó por última vez. Papá, lo siento por todo. Me detuve y me giré. Un simple lo siento no paga la deuda. La pagaré yo. Todos los meses, lo prometo. Lo pagarás porque lo ordenó el tribunal, no porque lo lamentes. ¿Podremos alguna vez? Adiós, Herbert. Me marché. No miró atrás. 5 días después Alfred llamó. Herbert había perdido su trabajo. Ya veo. El concesionario hizo una verificación de antecedentes. Encontraron la sentencia civil. Lo despedí inmediatamente. No dije nada. No había nada que decir. También los están desalojando de la casa de los padres de Beulah. Menudo drama. ¿A dónde irán? Un alquiler barato en el oeste de Phoenix, $900 al mes. Zona conflictiva. El primer pago vence el 1 de abril. $1,750. Con el nuevo sueldo de Herbert en el almacén, $16 la hora en Home Depot, sería prácticamente imposible. Pero eso ya no me preocupaba. Me enteré del apartamento por Alfred, que pasó por allí en coche por curiosidad. Según me contó, las ventanas tenían rejas y el estuco estaba agrietado. Coches sobre bloques en el aparcamiento. No le pregunté por qué había comprobado. Quizá necesitaba verlo. Saber que el final era real no me importaba. No necesitaba verlo. El cálculo financiero era sencillo. Herbert ganaba aproximadamente $33,000 anuales. Después de impuestos, quizá $25,000. $2,000 mensuales. El pago de la sentencia fue de $1,750. Eso dejó $250 para todo lo demás. Si a eso se le suma su deuda existente, de $108,000, la bancarrota no solo se volvió probable, sino inevitable. Según conocidos comunes, su matrimonio también se estaba resquebrajando. Beulah culpaba a la debilidad de Herbert. Herbert la culpaba a ella por su avaricia. Se estaban destruyendo entre ellos, igual que habían intentado destruirme a mí. La diferencia era que yo tenía la ley de mi lado. Ellos solo se tenían el uno al otro. Y eso resultó no bastaba. El 20 de marzo, me senté en mi sala, en mi casa, con mis muebles, en mi paz, y pensé en la justicia, no en el concepto abstracto que enseñan en la Facultad de Derecho, la realidad concreta que había perseguido durante 35 años. La justicia no era castigo por el castigo mismo, era consecuencia natural e inevitable de las decisiones tomadas libremente. Herbert eligió vivir en mi casa durante 4 años sin pagar. Beulah eligió planear mi muerte y el robo de mis pertenencias. Juntos, eligieron la explotación en lugar de la honestidad, la codicia en lugar de la gratitud. La ley simplemente los obligó a afrontar las consecuencias de sus elecciones. La deuda, la sentencia, el embargo, la bancarrota, las circunstancias precarias, todo ello, cada dólar, cada consecuencia era suya. Se lo habían ganado. Pasé la página de mi libro. Afuera, la noche de marzo se sumió en la oscuridad. El aire del desierto traía consigo el aroma de la creosota y el asfalto frío. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Ni una sola llamada bloqueada, ni un solo mensaje amenazante. Solo silencio, por fin. La última semana de marzo transcurrió tranquila. Entonces Alfred llamó con noticias. Se declararon en bancarrota. Capítulo 7. Ya consta en el sistema. No me sorprendió. Con una deuda de $150,000 y el sueldo de Herbert en el almacén era inevitable, Alfred me envió la documentación electrónicamente. La revisé en mi tableta. Número de expediente. Registro judicial. Lista de acreedores. Las deudas de Herbert y Beulah, detalladas con precisión clínica. Tarjetas de crédito. Préstamo para el coche. Préstamos personales. Mi veredicto. 23 páginas de ruina financiera documentada. ¿Qué significa esto en la práctica? Le pregunté a Alfred. Están en quiebra, oficialmente, de forma permanente. La mayor parte de la deuda se cancela, pero la sentencia judicial se mantiene. Se trata de una restitución ordenada por el tribunal. Así que todavía me deben, hasta el último centavo, $42,000. La bancarrota solo les dificulta más ocultarlo. Archivé el documento en mi carpeta, cada vez más grande, titulada Justicia contra Justicia. Otra prueba de que Herbert había elegido su camino y lo había seguido hasta el final. 8 de abril. Un conocido mencionó haber visto el Charger de Herbert en una grúa. Embargado.
3 meses de pagos atrasados se están acumulando. Alfred lo confirmó esa misma tarde. Ahora están usando el autobús, dijo. En Phoenix, en verano. Me imaginé a Herbert en el transporte público, con un calor de 38 grados centígrados, cargando su chaleco de Home Depot. No sentí nada. Simplemente tomé nota de la información. Otra ficha de dominó que cayó. Durante abril y principios de mayo, Alfred me mantuvo al tanto. Beulah solicitó 17 puestos en 3 semanas. Ninguna oferta. En su currículum figuraba como consultora de redes sociales y creadora de contenido. Nadie se tomaba en serio Instagram como experiencia laboral. Herbert trabajaba en turnos de almacén por $16 la hora. Ingresos brutos anuales, $33,000. Después de impuestos, quizás $2,200 mensuales. Alquiler, $901. Cuando comenzó el embargo eran $1,750. Las cuentas no cuadraban. Se estaban ahogando. El 5 de mayo llamó Alfred. Ella lo dejó y ayer regresó a casa de sus padres. ¿Solicitó el divorcio? Esta mañana. Afirma que él falseó su situación financiera antes del matrimonio. Incluso ahora, Beulah reescribía la historia, presentándose como la víctima. Herbert estaba solo ahora. Trabajaba en 2 empleos, días de almacén, noches de seguridad, dormir 4 horas, comer comida barata, existir sin vivir. Esa era la consecuencia, ese era el precio de robar a la familia. A mediados de mayo sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Papá? La voz de Herbert se quebró y sonó desesperada. No cuelgues. Por favor. No dije nada. Solo escuché. Estaba equivocado. Sobre todo, la casa, Beulah, el dinero. Destruí mi vida. Nos destruí. Su voz se quebró. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Largo silencio. Reflexioné detenidamente sobre mi respuesta. Tú tomaste tus decisiones, Herbert, cada paso. Elegiste a Beulah en lugar de a mí. La codicia por encima de la integridad, el robo por encima de la honestidad. Ahora vives con las consecuencias, pero soy tu hijo. No, no lo eres. He terminado la llamada. Deja el teléfono. Me quedé mirándola fijamente durante un largo rato. Luego volví a mi libro. Me quedé sentada un buen rato después de esa llamada. La casa estaba en silencio. No hubo triunfo. No hubo reivindicación. Solo silencio. Había elegido la justicia por encima de la familia. Los principios por encima de la sangre. Herbert estaba vivo en algún lugar de esta ciudad. Trabajaba en el turno de noche. Dormía en un colchón en un estudio. Podría haberle ayudado. Podría haber perdonado, olvidado, seguido adelante, pero eso habría significado aceptar el robo, las mentiras, la traición. Habría significado enseñarle que la familia no tiene consecuencias. Me levanté, fui a la cocina y serví bourbon. Afuera, el sol del desierto se ponía, tiñendo todo de dorado y ámbar. La justicia, pensé, no se siente como una victoria. Se siente como una culminación, como cerrar un libro que nunca volverás a leer. El bourbon me quemó al tragarlo. Cálido y definitivo. Mañana me despertaría, prepararía café, leería el periódico, viviría mi vida. El final fue también el comienzo. Los días posteriores a la llamada de Herbert, me centré en lo que podía controlar. La casa, mi casa. Contraté a obreros. Elegí los colores de la pintura y reemplacé lo que habían dañado o desgastado. A finales de mayo, la transformación ya estaba en marcha. Los contratistas pintaron todas las habitaciones. Arena del desierto en la sala, verde salvia en el dormitorio. Colores cálidos pero neutros, tranquilos. Fue como empezar de cero. Cambiaron las alfombras, modernizaron los accesorios, todas las cerraduras, cerrojos nuevos, pestillos de ventanas nuevos, incluso cambiaron el código del garaje. Una empresa de seguridad instaló cámaras en los accesos, sensores de movimiento y un servicio de monitoreo. $400 por mi tranquilidad. A mediados de junio, cuando terminaron las obras, recorrí cada habitación, toqué las paredes, probé las cerraduras. La casa se sentía más luminosa, limpia, mía de nuevo en todos los sentidos. Inversión total, $10,400, que valió la pena cada centavo. A principios de junio, me reuní con mi asesor financiero. Quiero donar $50,000 a la caridad, le dije. Prevención del maltrato a personas mayores.
Me sugirió varias organizaciones. Investigué y elegí la Fundación de Arizona para la Justicia de las Personas Mayores. Ofrecían asistencia jurídica a ancianos víctimas de explotación familiar. La donación era anónima. No quería reconocimiento, solo quería que mi sufrimiento tuviera un propósito. El director de la fundación llamó para agradecer al donante anónimo. Escuché sin identificarme y luego colgué. Algo cambió en mi interior. El dolor tenía un significado. Protegería a otros. Con eso bastó. Alfred empezó a venir los martes y los jueves. Jugábamos al ajedrez en mi patio. Tomaba café, a veces bourbon. Hablábamos de libros, política, casos antiguos de la fiscalía. Nunca de Herbert, nunca del juicio. Solo dos hermanos, disfrutando de la compañía mutua. Una noche, Alfred movió a su obispo y le dijo: «Hiciste lo correcto, ¿sabes? Yo hice lo necesario, lo mismo». Nos sentamos en un cómodo silencio, observando cómo se formaban las nubes del monzón sobre las montañas. Esto era la familia que quedó cuando los impostores fueron despojados de todo. El 15 de julio, mi extracto bancario mostró un depósito directo de $1,750. $1,750. Descripción: embargo de salario. Correcto. Herbert M. Primer pago por orden judicial. Me quedé mirando la partida. El sueldo de Herbert. Un 45% menor ahora. Una vida calculada a base de deducciones. No sentí satisfacción. No sentí sed de venganza. Simplemente transferí el dinero a una cuenta de ahorros separada denominada Fondo de Reserva Legal. El sistema funcionó. Eso fue todo. Solo engranajes girando. Justicia automatizada. 31 de agosto. Mi 68 cumpleaños. Pequeña reunión en mi patio. Alfred, 3 fiscales jubilados. Un viejo abogado defensor que se había convertido en amigo. Filetes a la parrilla. Vino servido. Historias compartidas. Raymond, que había intentado mediar meses atrás, preguntó con cautela: «¿Cómo está Herbert últimamente?». Se hizo el silencio alrededor de la mesa. Dejé mi bourbon. No tengo un hijo. No estoy enfadado. No estoy triste. Simplemente un hecho. Raymond asintió. Cambió de tema. Más tarde, después de que los invitados se marcharan, me senté solo. El atardecer tiñó el desierto de dorado y rojo. 68 años. 35 años como fiscal. 8 años viuda. 0 hijos. Un hermano, una casa. Una tarde tranquila. Reflexioné sobre el viaje, desde la cena de Acción de Gracias hasta la puesta de sol de agosto. 9 meses de batalla legal. La vida de Herbert quedó destrozada. Mi familia quedó reducida a su esencia más pura. Algunos dirían que fui demasiado duro. Esa familia debería perdonarlo todo. Pero la familia no es solo sangre, es confianza, respeto, integridad. Herbert carecía de ambas, así que no era de la familia. Así de simple. Yo tenía 68 años. Me quedaban buenos años por delante. Los pasaría con gente que me valorara, no con gente que me viera como un recurso para explotar. Eso no fue crueldad, fue sabiduría. La noche en el desierto se enfrió. Aparecieron las estrellas, brillantes y distantes. Brindé sin dirigirme a nadie en particular. Tal vez hacia la justicia, hacia los límites, hacia la dura verdad de que algunas relaciones cuestan más de lo que valen. Herbert estaba por ahí, en algún lugar de esta ciudad. Dormía en un motel. Se despertaba para los turnos de noche. Podría haberlo perdonado, podría haberlo dejado pasar. Pero eso habría significado enseñarle que la familia no implica responsabilidad. Más vale que aprenda la lección por las malas. Las acciones importan. Las decisiones nos definen, que a veces amar significa dejar caer a alguien. Terminé mi bourbon mientras la última luz se desvanecía en el cielo occidental. La justicia no siempre es dulce, pero siempre es necesaria. Me quedé de pie. Entré y cerré la puerta con llave. Mi casa, mi vida, mi paz. Mañana llegaría y estaría preparada. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.